Buenos días. Buenos días a todos. Bienvenidos a esta charla que organiza la Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad. Mi nombre es Rolando Ávila Cedillo, de profesión geógrafo, y bueno, actualmente soy director de Ordenamiento Ecológico y Educación Ambiental del Agua, aquí en la alcaldía de Tlalpan, desde donde estamos transmitiendo esta breve charla sobre el tema, creo yo, fundamental de los suelos como un elemento sustancial de la biodiversidad. En ese sentido, la charla, como bien lo dice la, esta actividad que nos promueve la CONABIO, es breve, los temas son muy extensos, muy interesantes, todos los que hemos visto y he tenido oportunidad de seguir. Entonces, básicamente voy a tocar 5 temas de manera muy breve, pero que puedan de alguna manera incidir en los espectadores, en los usuarios de esta plataforma, para que se interesen, para dejar una pequeña semillita de interés o de reflexión quizás sobre el tema de los suelos y la importancia que tienen. Y cómo ya en el ejercicio de las actividades de gobierno revisten cierta importancia en diferentes variantes. Al final, bueno, y no sé si en la plataforma de Conavio, alguien que esté interesado en un tema específico de estos que vamos a tratar ligeramente, tienen un sinfín de variantes y profundidad por el tema tan fascinante, yo lo veo así, de lo que es el suelo. Les voy a presentar, van a activar una presentación para irla siguiendo y pudiéramos nosotros visualizar a la vez que yo les voy comentando estos 5 temas que les voy a compartir y que realmente revisten mucha importancia para la, la actividad de la alcaldía. Bueno, tenemos ahí la presentación que les voy a ir compartiendo y que, bueno, básicamente es, bueno, suelos en Tlalpan y el soporte sustancial de la biodiversidad. Bueno, los temas que vamos a charlar rápidamente para poder entender un poco la magnitud de este tema, bueno, son los suelos y un poco de antropología, las propiedades de los suelos, el elemento suelo y la normatividad ambiental que existe o se tiene que considerar en la Ciudad de México, los suelos y la biodiversidad, esta relación, en una pequeña parte de lo que nosotros podemos pues atender, ¿no? Pero bueno, vamos a ver un pequeño temita y hay muchos más que si después hay oportunidad o hay interés, generaríamos otro, otro espacio para poderlo trabajar. Y finalmente, bueno, un poquito también del trabajo de suelos que hacemos nosotros en la alcaldía de Tlalpan para que ustedes los conozcan. Bueno, entonces empezamos y charlemos un poco sobre suelos. Bueno, algo de antropología de suelos. Es muy interesante ver cómo en los códices prehispánicos aparecen dibujos o lo que le llaman glifos sobre los suelos. Y esto nos lleva a establecer un conocimiento tradicional sobre los suelos, es decir, que el elemento suelo tenía una importancia, estaba en el radar, digámoslo así, de nuestros antecedentes prehispánicos.
Estos códices, por ejemplo, aquí que les dejo el Códice Vergara y el Códice de Santa María, tienen coincidencias en la forma en que los prehispánicos representaban el suelo. Y bueno, y hay toda una cadena de terminologías asociadas al suelo. De hecho, la toponimia, que es una rama muy interesante de cómo señalar los nombres o referirnos a lugares, la toponimia en particular para el altiplano, el Valle de México, es muy recurrente en los nombres, ¿no? En los nombres de los poblados. Hablando de suelo de conservación, en suelos, en pueblos del sur de la ciudad, como en su complemento del nombre tenemos la asociación con esto, terminología, ¿no? Obviamente con la conquista, pues hay las composiciones, ¿no? Entonces, por ejemplo, se me viene a la cabeza uno que conozco muy bien, que es San Mateo Jalpa, ¿no? Obviamente el San Mateo Santo, que es el santo con la cuestión de religiosa, y Jalpa, que es lugar de arena, ¿no? Entonces, esas composiciones son muy interesantes y bueno, nos han venido acompañando y que cuando ya los especialistas en suelos, como en este caso los que les presento y les comparto de investigadores como María del Carmen Gutiérrez Castorena del Colegio de Posgraduados, eh, tenemos este tipo de glifos con los que en los códices se identifica. Entonces tenemos, por ejemplo, aquí dos ejemplitos, ¿no? Muy Jalali, que ya les había dicho que es arena en términos de su traducción, ¿no? Tepetlali, capa o estrato de piedra, y Atoctli, tierra o sedimento arrastrado por agua, ¿no? Entonces, pero hay una gran variedad. Otros estudios muy interesantes sobre las raíces toponímicas de, del suelo en otros estudios, por ejemplo el de López Corral, nos señala en su documento de 1996 cómo hay toda una descripción de los glifos, de los códices, eh, el elemento sustancial que refiere, ahí tenemos igual jali, arena, o tetl, piedra, y una infinidad de vocablos de origen prehispánico que ya asociados a la modernidad, digámoslo así, nos encausan a cómo algunas de estas glifos se han venido asociando a nombres que actualmente utilizamos en el cotidiano y que tienen su referencia con el elemento suelo. Entonces, primer punto de la charla, es fascinante cómo nuestros antecedentes tenían muy claro la importancia de este elemento, más asociado en ese entonces a los cultivos, a todos los procesos, incluso de territorialización, y cómo se fue transformando después ya con la conquista y en el virreinato, y entonces, bueno, es una herencia prehispánica, antropológica muy rica, que bueno, ahí les dejo las referencias y vale la pena que le demos una revisada y bueno, se van a fascinar, yo creo, de la inmensidad de, incluso probablemente descubran que su colonia tenga en su nombre alguna parte de su nombre relacionada con los vocablos náhuatl o de otra lengua. Bueno, entonces es el primer tema. Segundo tema que les quiero compartir para charlar son las propiedades del suelo, ¿no? Aquí ya el suelo tiene, por su complejidad en su composición y lo que implica que se formen suelos, es decir, es un proceso gradual, es un proceso de mucho tiempo. Entonces tenemos para analizar el suelo sus propiedades. Y tenemos las propiedades biológicas, las propiedades químicas y las propiedades físicas. En esta parte de la presentación que tienen en sus pantallas, bueno, se ve claramente ahí en este diagrama cómo las propiedades biológicas relacionadas, por ejemplo, con el contenido de la materia orgánica y todo lo que vamos a ver que tienen,
se relacionan con las propiedades físicas, como es el pH, etcétera, ¿no? Y las propiedades físicas, que son esos procesos, bueno, hay procesos formadores del suelo que tienen que ver un poco ya incluso con la geomorfología, ¿no? Para mí, personalmente, la geomorfología tiene mucho que ver con los procesos formadores del suelo, ¿no? Vamos a tratar uno que se me viene a la mente y que me gusta a veces compartirlo, en razón de que mi señora madre fue bióloga y de chiquito había cosas que me decía que a la fecha ya me sorprenden, porque luego yo salía descalzo al patio y me decía, oye, ¿por qué andas en la intemperie? Yo, pequeño y todavía en la secundaria, ¿qué me quiere decir con la intemperie, no? Ya cuando tuve acercamiento a los suelos y vi las relaciones del frío-calor en las piedras, es decir, el intemperismo, es decir, todo lo que está afuera, las piedras que transitan de estados eh, físicos de temperaturas altas, es decir, cuando se calienta, y si han tenido la oportunidad de tocar con la mano una piedra, particularmente un basalto, que es característico del Valle de México, cómo se puede uno hasta quemar, ¿no? E igual cuando hace frío, bueno, también se humedecen, ¿no? O amanecen húmedas las piedras. Entonces, esas interacciones frío, calor, y que se suceden en la intemperie, es decir, en el cielo abierto, en el espacio abierto, pues es el intemperismo, que entonces llega un momento en que fractura la roca en dos, en tres, en cuatro, y se va generando todo un proceso de formación del suelo hasta que logramos tener eh, pues partículas más pequeñas, que bueno, como vemos en el diagrama de la izquierda, el suelo es un agente también microscópico. Hay cosas que no vemos a la vista por sus mismas propiedades químicas y físicas. En el diagrama de la izquierda que les comparto tenemos pues una representación gráfica de cómo en microscopio se vería una partícula de suelo y cómo podemos distinguir las diferentes tamaños de composición que le llaman granulométrica, que en este caso serían los de batalla, arenas, limos y arcillas, ¿no? Pero también como al juntarse esas estructuras microscópicas del suelo, pues dentro de ellas tenemos intersticios, espacios de aire o de agua, ¿vale? Entonces, esto nos lleva a la combinación de cómo está constituido el suelo en su estructura, a entender que en los suelos hay propiedades físicas y propiedades químicas y las propiedades biológicas que dan sentido a la vida, que eso es lo padre, ¿no? Para los biólogos y también para los geógrafos y otros profesionistas que tienen acercamiento con este tema. En la parte de abajo de la diapositiva, en la inferior izquierda, ven mi mano este, de un terrón, digamos, de suelo. ¿Y qué es distintivo ahí? Bueno, el color, que es otra propiedad del suelo, ¿no? Entonces, hay elementos químicos particulares de cada tipo de suelo que le dan su color, que le dan esa coloración. Y por eso tenemos suelos rojos, suelos cafés, ocres, y en este caso unos suelos muy negros, que son, en este caso, de ahí del sitio que en Tlalpan tenemos, que es el cerro o volcán Oyameyo. Entonces es un suelo muy negro y que lamentablemente constituye un factor de extracción de productos forestales, ¿no? En este caso, de una extracción ilegal de suelo, de tierra negra, que pues tiene un mercado, es decir, gente que busca calidad de suelo para su jardín, ¿no? Entonces, y está regular. Pero bueno, ese es un tema con el que vamos a cerrar. Pero bueno, eh, cierro este punto de la charla con que tengamos en cuenta que el suelo como elemento natural del planeta, de la vida, tiene estas tres propiedades formidables que le dan sentido a su estructura y a su funcionalidad. Las propiedades físicas, las propiedades químicas y las propiedades biológicas. Ok. Eh,
continuamos con la presentación. El siguiente tema viene siendo lo que es el elemento suelo y la normatividad ambiental. Bueno, en la Ciudad de México, el suelo de conservación, que digo, en el mismo nombre, parece que en el nombre lleva la penitencia. El suelo de conservación. Normativamente, de acuerdo a la Ley de Desarrollo Urbano vigente para el distrito, para la Ciudad de México, divide y señala a través del Programa General de Desarrollo Urbano, vigente aún, la división en normativa del suelo, del territorio de la Ciudad de México en zona urbana y suelo de conservación. En la gráfica lo que ven en blanco, lo que es todas las delegaciones del centro y norte de la ciudad, es la zona urbana prácticamente. Toda la parte verde tiene que ver con lo que se le llama suelo de conservación y que tiene una normatividad especial. Y en el tema, en este caso que estamos charlando, es sobre el suelo. ¿Por qué? Porque ahí es donde se entretejen muchas actividades productivas y de generación de servicios ambientales. Es decir, es donde los suelos son francos, son donde los suelos están expuestos a la intemperie, donde podemos apreciar paisajes fascinantes que uno quizás no pensará que estamos en la Ciudad de México, pero bueno, ¿en qué contribuye esta parte donde están estos suelos de relevancia y que normativamente están protegidos en la Ciudad de México? Bueno, tenemos aquí los servicios ambientales, al menos los básicos, y que están asociados al suelo de manera ineludible, que es el suelo va a estar relacionado con el Servicio Ambiental de Recarga del Acuífero de la Ciudad de México, con el Servicio Ambiental de la Fijación de Gases de Efecto Invernadero, con el Reservorio de Biodiversidad, con la regulación del clima, con la retención de agua y suelo, con la producción agropecuaria y rural, y la posibilidad de recreación, es decir, los valores escénicos y culturales. Algunos le llaman ahí intangibles, ¿no? Pero a la vista nos sorprenden como seres humanos y es lo que intentamos contribuir junto con la CONAVIO de generar esta conciencia sobre elementos de la biodiversidad y en este caso del suelo, ¿no? En la parte izquierda les comparto dos imágenes. Tenemos Parres el Guarda en el paraje La Cima, que es la parte boscosa, y más abajo una excavación breve de un sitio para reconocer los suelos que están en este sitio en el Parque Ecológico de la Ciudad de México, que es un área natural protegida decretada de los 90 y que está localizada en esta alcaldía de Tlalpan y la cual es fascinante, pero también tiene problemas relacionados con el suelo que estamos atendiendo y que nos preocupan día con día. Ok, seguimos. Bueno, siguiendo con la normatividad, vimos que es suelo urbano o zona urbana y suelo de conservación. Hablando del suelo de conservación y la normatividad, actualmente tenemos un programa general de ordenamiento ecológico del Distrito Federal, que se decretó en el año 2000, en el 1 de agosto, en la Gaceta Oficial del entonces Distrito Federal, y ahí nos marca 8 zonificaciones normativas relacionadas con el suelo de conservación, y esto nos traslada a las actividades que desarrolla el ser humano en todo este suelo de conservación y que tiene un sinfín de cualidades, problemáticas y perspectivas ambientales para su protección, su conservación, pero lamentablemente también para su degradación. Entonces, esas zonificaciones normativas tenemos aquí en la gama de colores que están en los mapas, que, este, que debemos observar y que nosotros como, bueno, los que nos encargamos de ser de ser pues custodios del suelo,
tenemos que conocer, ¿no? Estas zonificaciones normativas van desde agroecológico especial, agroforestal, forestal de conservación especial, etcétera, y las áreas naturales protegidas. En esta imagen que les comparto es de un proyecto de suelos muy interesante que se hizo en el 2017 en conjunto con la Secretaría del Medio Ambiente, con el Instituto Geografía de la UNAM. Y bueno, estos puntitos que ven son sitios donde se analizó el suelo de una manera pues concreta, científica, en campo y considerando todos los factores de formación del suelo, ¿no? Entonces, es un trabajo muy interesante. Este trabajo incluso tuvo un reconocimiento y se llevó el quinto lugar a nivel ciudad de innovación, ¿no? Nosotros nos sorprendió, pero pues ya reflexionándolo, sí se le puso mucho interés a este proyecto. En ese entonces la Secretaría del Medio Ambiente, pues aunque no era, eh, este, no había mucho tiempo para generarlo, se pudo hacer y se pudieron reconocer muchos sitios muy interesantes sobre el suelo que les voy a compartir. Bueno, eh, el, el cuarto punto de esta charla, suelos y biodiversidad. Bueno, aquí me voy a aprovechar, vamos a decirlo así, de lo que, de lo que fue el año 2015, que fue el año, se consideró por la ONU, a través de la FAO, el año internacional de los suelos. Entonces, está la importancia de los suelos relacionada con la biodiversidad, que organismos internacionales de primer nivel, como es la FAO, establecieron en el 2015 el Año Internacional de los Suelos y ahí hubo una serie pues de reflexiones, congresos, etcétera. Entonces, un poco en la parte del Congreso de Suelos de Querétaro del 2015, se las voy a compartir para platicar un poco cómo se relacionan ya en el tema específico del suelo con la biodiversidad. Bueno, entonces principalmente tenemos que entender que los suelos albergan una cuarta parte de la biodiversidad del planeta. O sea, para que vean, ¿no? O sea, es decir, el suelo no es un ente eh, inanimado. El suelo es dinámico, es generador de vida y se generan muchos procesos, como ya habíamos visto, físicos, químicos, pero también los procesos de biodiversidad, que es donde los ecosistemas de diversas complejidades eh, pues generan una infinidad de interacciones animadas a través de organismos que interactúan y contribuyen a los ciclos globales que hacen posible la vida. Es decir, el suelo no se puede concebir sin considerar a la vida propia, tanto en la parte de microorganismos que se generan con la parte de los bienes que nos proporciona el suelo con los cultivos y cómo se generan los alimentos naturales que consumimos como seres humanos. Eh, en este tema de suelos y biodiversidad en el Año Internacional de los Suelos, bueno, lo que se trata, hablando de biodiversidad en estos temas, les comparto esta parte de que el suelo es uno de los ecosistemas más complejos de la naturaleza, contiene infinidad de organismos que interactúan y contribuyen a los ciclos globales que hacen posible la vida. Entonces, veamos en esta pequeña gráfica, en estos pequeños gráficos, cómo los suelos están asociados. A la biodiversidad, algunos, si tienen tengo por de que, o gente que tenga algún conocido relacionado o con actividades agrícolas, se quejan, es que había tuzas, ¿no? Las tuzas son unos roedores que caben unas oquedades en el suelo y hacen muchos destrozos, pero bueno, son vitales, son nitrógeno cuando se mueren y eso contribuye a que un suelo sea rico, ¿no? Y bueno, tenemos elementos de fauna, de microorganismos, como las lombrices de tierra, los nemátodos, ¿no? Ácaros, insectos, ¿no? Hongos,
y obviamente bacterias y lo que le llaman los biólogos actinomicetos, ¿no? Entonces, todo esto, si uno pensara, bueno, me como una lechuga y transitó por la guarida de uno de estos pequeños microorganismos, no es otra cosa más que propiedades químicas, ¿no?, del suelo que le dan y que nos proporcionan, nos transmiten a nosotros fuerza y vigor, como el fósforo, ¿no?, el potasio, ¿no? Entonces, de ahí que las verduras pues tienen un valor nutrimental muy alto. Pero entonces tenemos que los organismos del suelo son responsables de funciones vitales en el ecosistema suelo, ¿sí? ¿Cuáles son esas funciones? Hablando de estos microorganismos, bueno, el mantenimiento de la estructura del suelo, el ciclo de los nutrientes, eh, como fuentes de alimentos y medicinas, ¿sí? Tenemos la regulación de los procesos hidrológicos del suelo, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, aquí este primer acercamiento con la biodiversidad a nivel micro, de todos los bichitos, de todas las interacciones que se suceden en el suelo y que ayudan mucho a formar una calidad del suelo. Es decir, hay calidades con muy alto potencial de productivo y tienen asociado a sus componentes químicos y obviamente a los organismos con los cuales interactúa. Avanzamos, bueno, esto lo conocimos y bueno, en secundaria, en prepa nos hablaban de las redes tróficas, ¿no? Bueno, entonces, en el suelo hay las redes tróficas edáficas, ¿no? Y entonces aquí es cuando ya hay una relación entre los bichitos, los animalitos, las aves, que aunque no residen en el suelo, pero bueno, también, o sea, se genera que la ave, el pájaro se come una lombriz, etcétera, el pájaro se muere y cae en el suelo, se degrada, etcétera. Son todos esos procesos muy interesantes y que sería, bueno, valioso poderlos platicar todos los procesos, pero bueno, el tiempo y la charla no nos da para eso, pero sí sería bueno que se interesen, que se acerquen. Y en chicos de secundaria, prepa, esto es muy interesante porque es el detonante para que decidan y les llegue ese clic de decir, yo quiero aprender eso, o al menos quiero defender eso, y podamos en algún momento manifestarnos conscientemente y socialmente de por qué los suelos deben de ser cuidados y no tener actividades que contravienen su desarrollo y que nos dan sustento de la vida, ¿no? Pero bueno, entonces en este diagramita que vemos aquí en la red trófica dos aspectos. El componente, vamos a decirlo así, vegetal de las plantas, ¿no?, con los brotes y las raíces. Las raíces son fundamentales para el trabajo de los suelos, ¿no? Las raíces generan cavidades, expanden el suelo, generan toda una serie de procesos para que el sostén de la biodiversidad, hablando de vegetación, se pueda dar. Y eso no puede ser posible sin la materia orgánica. La materia orgánica es un elemento sustancial para entender por qué el suelo es tan importante. Es decir, los desechos, los residuos y los metabolitos de plantas, animales e incluso bacterias, ¿no?, o microbios, que ya estamos hablando de una escala microscópica, que no los vemos a simple vista, pero se generan en el suelo, los vemos en el suelo, y es lo que nos hace un suelo fértil, un suelo productivo o un suelo que necesita que le ayudemos a que se regenere, a que se restaure, ¿no? Entonces tenemos aquí en las redes tróficas edáficas 5 niveles, ¿no? Entonces los tenemos ahí, el primer nivel trófico, ¿no?, los fotosintetizadores; el segundo nivel trófico, ¿no?, los descomponedores mutualistas, patógenos, parásitos, incluyendo los hongos; el tercer nivel trófico, que son los desmenuzadores, ¿no?, predadores y herbívoros, ¿no?, las lombrices, etcétera, los artrópodos y una gran variedad de estos eh, bichitos que se dan en los primeros 20 centímetros del suelo. Es en esa parte, que es a los estratos, y es con lo que vamos a cerrar la presentación, es cómo el suelo tiene capas, tiene estratos y que devienen de sus procesos formadores. Después el cuarto nivel trófico
que son los predadores de alto nivel, ¿no? Ya artrópodos más grandes, de escala un poco más, aunque son en milímetros, pero, o nanómetros, pero tienen otra función, y empiezan a generar, a terminar estas cadenas hasta el quinto nivel trófico o los niveles superiores, ¿no? Que hablaba yo de las aves o del caso de las tuzas, ¿no? Entonces, estas redes tróficas edáficas, ¿por qué se llaman edáficas? Bueno, es de la etimología, ¿no? Del suelo. La edafología es la ciencia que estudia los suelos, ¿no? Las características, las propiedades químicas. Pues aquí les ponemos la red trófica edáfica. También se conoce como pedología, ¿no? Por su raíz griega, ¿no? La pedología que estudia los suelos, ¿no? Entonces, eh, aquí por eso tenemos las redes tróficas edáficas, ¿no? Y si lo ven, son animalitos relacionados con el suelo y están relacionados obviamente con la biodiversidad. Ok, terminando para el tema de biodiversidad, bueno, aquí ya nos vemos entonces con cómo esos microorganismos y todos esos procesadores, procesos a niveles micro, pues ya se generan o se ven reflejados en la actividad superior de su desarrollo en los suelos como sostén de la biodiversidad en el tema de cultivos, en el tema de generación de alimentos, ¿sí? Y todas las actividades que están relacionadas con el suelo, como actividades forestales, agropecuarias, los sistemas agrícolas. Y tenemos una imagen aquí ya, en este caso, de parajes de cultivos donde se produce aprovechando al suelo como un generador de vida, ¿sí? Aquí en otra parte son trabajos de ver, de muestreo, de empezar a tomar muestras del suelo para ver la calidad o su estructura del suelo. Y bueno, entonces con esto tenemos y entramos ya como al sentido del título de esta charla, que es el suelo como soporte de actividades productivas y la necesidad de su análisis y comprensión de sus factores físicos y químicos y desde luego los sociales, ya cuando entramos al uso de este importante recurso natural. Bueno, ok. El siguiente tema es lo que se trabaja en suelos y biodiversidad en Tlalpan. En esta imagen que les muestro es un análisis de perfiles edafológicos, es decir, son excavaciones que se realizan o se realizaron en su momento, se siguen realizando, no como quisiéramos, pero no movemos el dedo del renglón, para ver la calidad de nuestros suelos. En este sentido, aquí es un pozo edafológico que se hizo el 6 de mayo del 2016, ¿sí? En el sitio que se llama Acopiasco, que es ya hacia los límites de la ciudad, hacia con Morelos, por Parres el Guarda. Ahí se hizo este pozo. Aprovecho para agradecer de nueva cuenta a la maestra Gloria Alfaro y al maestro Francisco Orozco, que estuvieron en ese entonces a cargo de estos trabajos, en donde la verdad fue impresionante la información que pudimos obtener y bueno, eh, constatar de que tenemos suelos con ciertas características propias para la agricultura, donde entonces nosotros podemos generar alimentos en las partes agropecuarias, donde las comunidades eh, de los pueblos originarios, como son San Miguel Topilejo, Parres el Guarda, San Andrés Totoltepec, San Miguel Chicalco, la Magdalena Petlacalco y Santo Tomás y San Miguel Ajusco. Tenemos esta relación de cómo están los suelos, ¿no? Entonces, aquí ven en esta imagen, en esta plantilla que les comparto, es el mapa donde se hizo el suelo, que es un cono. Está muy cerca, próximo a un cono volcánico, porque toda esta parte ya limítrofe con el estado de Morelos, bueno, y que es propia característica del eje neovolcánico transversal, pues estamos llenos de volcanes, algunos pues ya no funcionan, pero se quedan ahí las estructuras y entonces tiene una relación también de lo que fue un volcán, las cenizas y cómo están ahora conformados los suelos. De hecho, algunos casos es muy ilustrativo de cómo
con los pozos edafológicos vemos, incluso pues se pueden hacer dataciones de cuándo hubo erupción y cuándo fue un proceso geomorfológico que dio lugar a otra capa del suelo y sus propiedades físicas, ¿no? Entonces, bueno, les comparto esta imagen. La que sigue, otro punto para que veamos lo que es biodiversidad, bueno, los suelos no todos son de la misma característica, es decir, tenemos variedad de suelos. El que les mostraba anteriormente, que es el del volcán, del Acopiasco, o del volcán Acopiasco en Parras el Guarda, tiene unas características que son diferentes a unos metros en términos de altura más hacia abajo de la alcaldía. El segundo pozo que les muestro aquí es dentro del Parque Ecológico de la Ciudad de México, ¿sí? Más hacia el sur, donde está relacionado con el volcán Xitle, que es muy probable que la mayoría de los que habitan en la zona sur de la ciudad lo ubiquen. Entonces el Xitle fue un volcán muy intenso, tuvo al menos 7 erupciones eh, a lo largo de cientos de años, donde generó 7 coladas lábicas que incluso tienen su nombre. Hay especialistas del Instituto de Geofísica que las han podido determinar con datación de pruebas de carbono. Y entonces, bueno, ahí vemos otro tipo de sostén de la biodiversidad, otro tipo de ecosistema, otro tipo de vegetación, otro tipo de animales, ¿no? Entonces va variando y entonces el color cambia, etcétera, la estructura cambia, tienen más piedras, más gravas, etcétera, ¿no? Entonces aquí con estos dos ejemplos les ilustro cómo va variando dentro de en este caso, aunque somos la alcaldía en Tlalpan con mayor superficie territorial de la Ciudad de México, pues estamos hablando de 10 kilómetros, ¿no? Entre la Copiasco y el Xitle, ¿no? Tenemos la descripción de estos pozos. Bueno, en la descripción que se hace, bueno, con las pruebas que se toman de los perfiles, se llevan al laboratorio, otras se hacen in situ, ¿no? Ahí, y se determinan cosas como la densidad, eh, la plasticidad, la textura al tacto, ¿no? Ahí en situ, ¿no? El color, ¿no? También el color, y hay unas tablas que se llevan cuando se hace el perfil, que son las tablas de Munsell, y se ve, ahí se compara la muestra con las tablas de color de Munsell, y se determina la clave del color, y eso nos da indicativo a muchas cosas, ¿no? Por ejemplo, suelos de color rojo, ¿no? Tienen mucho hierro, ¿no? Entonces, es la importancia de todos estos factores que ya habíamos visto. Tenemos también en laboratorio, pues pruebas de textura, ¿no? Y ya vemos la composición granulométrica que le llaman, en este caso, el que vemos en este horizonte del pozo edafológico en el Parque Ecológico de la Ciudad de México. Bueno, en este sitio resultó con porcentajes altos de arena, ¿no? Un 2% de limos, 1.2% de arcillas, ¿no? Entonces, más gravas, ¿no? Un pH de 7.0, materia orgánica 4.3%, saturación de base 66. Entonces, es la parte química importante que nos dan indicativos de qué está pasando o qué esperamos de esos suelos y cuál es el sostén de la biodiversidad en esos ecosistemas. Vemos también otra cosa, la clasificación de los suelos, que ese es un tema muy importante. La clasificación de los suelos ha evolucionado. Teníamos antes, o los que han trabajado suelos, o que han tenido algún acercamiento con el tema, o que han leído, que dicen que si es FEOCEM o andosol, etc. Bueno, hay una clasificación y que se utilizó mucho por el Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática, eh, donde se elaboraban las cartas de suelos o las cartas edafológicas y tenían
una nomenclatura sugerida por la FAO. Esto ha evolucionado y ha cambiado. Y ahora tenemos la clasificación WRB. Y esa clasificación es mucho más precisa, atiende muchos factores de laboratorio, muchos factores de campo, y los trata de organizar de tal manera que podamos tenerlos bien clasificados y saber qué potencial tenemos en términos hidrológicos, biofísicos, de vegetación, de producción agropecuaria o de su degradación, de su capacidad para hacer sustento de vida, ¿no? Entonces, esa clasificación, por ejemplo, en este caso del Parque Ecológico de la Ciudad de México, quedó de acuerdo a la WRB, que se estableció en 2014 como leptosol lítico, ¿no? Epiéutrico, y tienen unas siglas, así como la tabla periódica de los elementos, ¿no? Y entonces el suelo, de acuerdo a sus características, al sitio donde está, tiene sus nombres y apellidos, ¿no? Eso es lo que establecen las clasificaciones del suelo, en este caso la clasificación mundial a la cual México está adherida, que es la WRB, y que no todo el sistema de cartografía de suelos está actualizado. Son muy pocos las cartografías de suelo que están actualizadas, porque la cartografía anterior data de los 70s, de los 80s, y es muy genérica. Actualmente no, o sea, vamos a nivel de detalle para dar el nombre adecuado al tipo de suelo, y ya de ahí se desprenden muchas otras cuestiones, ¿no? Continúo. Bueno, ya para ir cerrando la charla, todos estos aspectos que les dan nombre y apellido a cada suelo, pues se hacen a través del laboratorio, ¿no? En este caso, en Tlalpan se llevaron muestras a suelos del Instituto de Geología, y aparte de lo cartográfico, es decir, dónde está el sitio, la coordenada y el entorno de vegetación o geomorfológico que están alrededor, bueno, todos los datos obtenidos en laboratorio nos dan, para este caso, lo que se utilizó, que es para ver el potencial hidrológico de los suelos, es decir, de infiltración. Nos interesó hacer o conocer la conductividad hidráulica del suelo. En este caso, del que les comparto aquí, es de un paraje que se llama el Rincón de las Ratas, por el volcán Oyameyo, en Topilejo, en San Miguel Topilejo. Aquí en el mapita lo vemos, son 2 puntos de muestreo, donde el porcentaje o la interpretación ya de los suelos a través de las pruebas sale con un potencial de infiltración alto, ¿no? Y tiene una pedregosidad del 1.6%. Entonces, eso ya nos da a nosotros elementos de defensa del suelo. Es decir, ¿por qué no deben de construir casas en unas zonas donde hay suelos que sirven o son prácticamente coladeras para poder infiltrar agua al suelo? En particular, lo que es la infiltración se hace a través, son varias técnicas, pero la que es de la conductividad hidráulica saturada, que es un factor que se llama KS, es a través de una ley que se llama ley de Darcy, ¿no? Que lo único que hace es que la ley de Darcy dice, bueno, el agua o un sistema húmedo en el suelo, en un medio poroso, transita en una unidad de tiempo. Entonces la prueba lo que hace es que la muestra que recabamos y que vemos aquí en la imagen inferior izquierda, que se ve en un hoyito como de hoyo de golf, bueno, esa es la huella que deja el penetrómetro, bueno, no el penetrómetro, el aparato con el que se genera la excavación para extraer la muestra de suelo, asegurarla en campo con aluminio, con sus ligas, y llevarla tal cual sin moverla al laboratorio. Y en el laboratorio se le aplica una técnica relacionada con la ley de Darcy,
donde se le va suministrando agua y se toma el tiempo que tarda en transitar el agua y cruzar hasta el otro extremo. Y entonces ya con el factor, todos los factores que contempla la ley de Darcy y otros elementos técnicos científicos, se elabora qué y se hace la relación con el porcentaje de arenas, gravas o limos, y entonces se establece la velocidad con la que el agua en una unidad de tiempo transita sobre el suelo. Y eso nos permite asegurar sin mayor dificultad ante cualquier autoridad o ante cualquier organismo que ese suelo tiene un potencial alto, muy alto, bajo, etcétera, ¿no? Entonces, esto es muy importante porque ahora en estos tiempos de escasez de agua, con muchos problemas que tenemos en la ciudad, en muchas delegaciones, que tenemos que obtener recursos hídricos de fuentes externas a la ciudad, como es el sistema Lerma-Cutzamala, y por los cuales la Ciudad de México paga en litros por segundo. O sea, cada año se establece una cuota y se publica en el diario oficial o en la Gaceta Oficial de cuánto la Ciudad de México tiene que pagarle al sistema Lerma-Cutzamala por el agua que traemos de otros lugares. Entonces, aquí estos estudios que se hicieron para Tlalpan y otras delegaciones es saber qué zonas tienen alto y muy alto potencial de infiltración. Aquí otro sitio que les comparto es el volcán Pelado, también es ahí en la zona de los bienes comunales de San Miguel Topilejo. Aquí el muestreo, bueno, si lo ven, y es muy interesante este punto, bueno, son muchos puntos, pero les traté de compartir estos. Si ven, o sea, el suelo y que en pruebas de laboratorio salió como moderadamente alto, vean lo que soporta de biodiversidad, ¿no? O yameles o pinos preciosos, perfectamente rectos, ¿no? Que tienen un potencial ambiental bárbaro para la vida de la Ciudad de México. También, al ser volcán y tenemos un valle volcánico en todo lo que es la zona sur de Tlalpan y todo lo que es la sierra de Chichinautzin, bueno, vemos los estratos de rocas y podemos ver eh, cenizas volcánicas en proceso de degradación. Lo que hablábamos al inicio, el intemperismo, frío, calor. Alguien va, bueno, la piedra se truena, se degrada, cae, se quedan al descubierto cenizas volcánicas de hace muchísimo tiempo y empieza un proceso transformador del suelo, empiezan a haber microorganismos, etcétera. Y bueno, aquí en este caso del volcán Pelado salieron las pruebas del laboratorio del 26 de mayo del 2016 con una conductividad de 1.18 centímetros por hora. La interpretación potencial de infiltración es moderadamente alta y una pedregosidad de 2.61. Con esos datos ya podemos ver qué actividades son prioritarias para su conservación. En términos de la alcaldía y el área que yo dirijo es por qué tenemos acciones de protección del suelo, por qué la alcaldía destina recursos para su brigada de vigilancia ambiental para defender estos espacios. ¿Sí? Finalmente, y con esto cierro la charla, esperando que les genere una serie de dudas y que se pueda matizar después a través de otras charlas y con otros expertos de, de lo que implica el elemento suelo. Como corolario a la charla, yo presento estas dos preguntas. O sea, el suelo, bueno, no, preguntas y respuestas ya en el mismo sentido. ¿El suelo cambia por la actividad humana? Sí, ¿no? De manera natural cambia, ¿no? Por los procesos que ya vemos, pero la actividad humana juega un papel importante en la conservación o en el estado de los suelos. Aquí voy a tocar solamente dos para cerrar la charla. Cambia, primero, en términos ambientales o biológicos, que es la degradación propia de los suelos. Hablábamos del intemperismo,
todo el intercambio catiónico que puede haber en el suelo, la interacción con microorganismos, y entonces esto da el sustento para la vegetación, los bosques. En particular para Tlalpan, tenemos, ya no me dio tiempo de presentarles un mapa que es la relación de los suelos con la vegetación. Es decir, tenemos nosotros como 14 unidades de uso de suelo. ¿Qué son estas? Ya hablando de uso de suelo, tenemos bosque de oyamel, bosque de pino, bosque de encino, bosque de pino-encino, bosque de oyamel, matorral de alta montaña, eh, y zonas agrícolas y asentamientos humanos irregulares y otras más. ¿Sí? Entonces, al menos de las que les dije anteriormente, que están relacionados con bosques, están relacionados con el tipo de suelo que hay. Es decir, el suelo que hay para el soporte de bosque de oyamel es distinto en alguna forma a donde está el bosque de encino. Por ejemplo, hablábamos de el perfil de Parque Ecológico de la Ciudad de México. Eso está muy relacionado con bosques de encino. Sin embargo, en la parte alta de la Jusco tenemos bosque de oyamel o bosque de pino y los suelos son diferentes. Tienen color diferente, textura diferente, propiedades químicas diferentes y el potencial de infiltración es diferente. De ahí que cuando uno revisa la carta geohidrológica de la Ciudad de México, se sorprende cuando, bueno, nos dicen que sí, tiene potencial alto la zona de Tlalpan, pero nosotros con los datos que les presenté y que les compartí, podemos decir exactamente qué lugares vale mucho la pena defender, proteger, porque son sustento de biodiversidad. Y que tratamos de que la degradación de suelos, como es la erosión, pues no les afecte, y de ahí tenemos otra área que es la Dirección de Recursos Naturales y Desarrollo Rural, que hace actividades para tratar de contener esto, y que también es otro tema. Los incendios juegan también un papel importante, los naturales y los provocados, ¿no? Pero al final de cuentas, un incendio también impacta al suelo y se generan otros procesos que podríamos tratar en otra charla. Finalmente, en términos sociales o lo que le llaman antropogénicos, sí hay cambios y es el cambio de uso del suelo. Y aquí tenemos los cambios de uso del suelo legales e ilegales. Los legales son todos aquellos que se sustentan a través de la Ley General de Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente y la normatividad secundaria que se deriva de ella, como podría ser para el caso de México, la Ley de Desarrollo Urbano, la Ley Ambiental de Protección a la Tierra, el reglamento de la Ley de Desarrollo Urbano, y donde podemos hacer un cambio de uso de suelo, de agrícola a habitacional. Puede ser legal, sí, pero tiene todo un proceso, que son las manifestaciones de impacto ambiental, el estudio de impacto ambiental, y ese estudio de impacto ambiental, cualquiera que lo tome en serio debe de llevar su estudio de suelos. ¿Qué tan bien o qué tan mal hecho está? Esa es la gran pregunta. Necesitamos tener datos de laboratorios concretos que me digan científicamente que mi suelo tiene una cierta calidad, una cierta capacidad de infiltración, para que el que determine el cambio de uso de suelo proteja el ambiente y pueda decir sí o pueda decir que no. Y tenemos los cambios ilegales del suelo, que es esta parte de afrenta a la normatividad, que ya lo habíamos visto en la parte central de la charla, donde tenemos zonificaciones normativas, pero no se respetan. Y entonces tenemos problemas sociales, problemas antropogénicos, que en el caso de la alcaldía de Tlalpan, pues son sí nos ocupan y estamos constantemente defendiendo todos esos sitios con potencial de suelo que son relevantes para toda la Ciudad de México. Con esto termino, les agradezco mucho su atención, espero que les haya llamado ahí. Voy a leer algunas preguntas. Tengo aquí, por ejemplo, a Sujei Ortiz Serrano, que dice, ¿de quién depende que un suelo tenga vocación urbana? Bueno,
Este tiene que ver con los programas generales de ordenamiento, tanto de desarrollo urbano y de ecológico. En este caso sería, cada estado tiene esa facultad, aunque se adhiere a la Ley General de Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente, existe un tema técnico, legal, científico que se llama el ordenamiento ecológico. Todos los estados tienen un ordenamiento ecológico, incluyendo la Ciudad de México. Los ordenamientos ecológicos los desarrolla el gobierno en turno de acuerdo a la normatividad específica que se esté generando. ¿Sí? Entonces, un suelo puede poner vocación urbana dependiendo de esa normatividad que se aplique en los análisis. Si tiene una vocación productiva, si vale la pena conservarla, o si ya está al grado la degradación, que tenga que ser un uso de suelo urbano. Pero ojo, hay normatividad urbana que protege los suelos. Por ejemplo, en parques y jardines urbanos, el suelo es muy importante. Y nosotros vamos a un parque en la Roma o en la Condesa, pero se suceden los mismos procesos que les vimos. Hay nemátodos, hay pájaros, hay toda una serie de procesos. Entonces se determinan como áreas verdes en los programas delegacionales de desarrollo urbano o en los programas de ordenamiento territorial de las alcaldías que están próximos a generarse. Aquí entonces la pregunta es, salió la ley de alcaldías, establece que se debe de hacer un programa de ordenamiento territorial. En ese programa de ordenamiento territorial es donde expertos y las autoridades se juntan, se hacen mesas de trabajo, está obligado a hacerse la consulta pública y determinar si se le está asignando un uso de suelo de área verde o un uso de suelo habitacional o habitacional rural o habitacional rural con comercio, etcétera. Y eso tiene que ver, pues, cómo está el entorno del suelo. Otra pregunta de Ochil Belli Cruz. ¿Dónde puedo encontrar esta información sobre ese tema? Bueno, aquí en la Dirección de Ordenamiento Ecológico podemos, si la solicitas por escrito, te podemos dar información. Si te interesa para una tesis, un trabajo, etcétera, pueden utilizar, pues, lo que es el sistema Infomex, que es de acceso a la información. Entonces, pues bueno, quedo yo a la orden. Muchas gracias a la Conavio por este espacio. Es un tema muy complejo, pero muy interesante. Y quedo a la orden. Que tengan muy buen día y espero les haya gustado el tema y se interesen por los temas ambientales que la Conavio impulsa y que desde las alcaldías como Tlalpan tratamos de fomentar y de contribuir para un mejor desarrollo de la Ciudad de México. Muchas gracias.